Hoy te voy a compartir algunos de los miedos que he tenido que superar para hacerme más abundante. Y estoy segura que te van a servir a ti también. El primero es enfrentar el miedo a sentirme incómoda. Yo, por personalidad, uno de mis principales miedos es sentir dolor. Y por dolor, llámele cualquier cosa que me incomode. Es decir, si algo me va a incomodar, si me va a estresar, si me va a generar angustia, tiendo a huirle. Entonces es mucho más fácil quedarme en mi zona de confort. Y esto lo he tenido que enfrentar muchísimas veces. Lo sigo enfrentando porque es parte de mis materias de vida. Pero quiero decirte por qué el enfrentar el miedo a la incomodidad te va a hacer más abundante. Por ejemplo, en mi caso, yo hoy sí soy experta en muchos temas y me paro frente a la cámara y le puedo hablar con confianza, puedo dar conferencias en frente de miles de personas, pero esto no siempre fue así. Hace aproximadamente 10 años que yo ya tenía algo importante que enseñar, yo tenía este mensaje importante que quería compartir con el mundo, pero yo sabía que de nada me servía tener esto que enseñar si no había alumnos a quien enseñárselos. Entonces yo sabía que tenía que salir a exponerme y a compartirme para que la gente me escuchara y después tomara mis cursos. Pero esto, el exponerme, hablar en público, aprender la cámara y grabar un webinar, me daba pavor. Me acuerdo la primera vez que di un taller en línea, fue hace aproximadamente 9 años, y yo sabía que esta era la estrategia que yo tenía que implementar para poder salir al mundo y vender mis cursos, para poder tener alumnos y luego poder enseñar. Pero me acuerdo que meses antes de dar mi primer webinar, mi primer taller en línea, no se imaginan el nervio que yo tenía. O sea, yo no dormía en la noche de la angustia, me daba pavor hablarle a la cámara, porque tenía miedo a ser expuesta, a ser vista, tenía miedo al que dirán, tenía miedo también a que la gente no se conectara, me fueran a criticar, tenía miedo a los comentarios negativos. Entonces, por supuesto que la primera vez que di un webinar, me sudaban las manos, me paralicé al principio y de hecho varias cosas salieron mal en ese webinar. Es más, si mal no recuerdo, la cámara sí funcionó, pero el audio no. Entonces nadie me escuchaba. Y por supuesto que hubo comentarios negativos de personas que me decían, no, ya me conecté y no te escuchamos, esto es un fraude. Entonces, por supuesto que en ese momento me sentía súper incómoda. Y no nomás en el momento en el que di ese webinar, sino los meses antes de dar el webinar, porque el simple hecho de pensar en prender la cámara y hablarle a personas que no conozco provocaba que me sudara todo el cuerpo. Pero fue gracias a que enfrenté ese miedo y que me dije a mí misma, así te incomode, así sudes frío, así tengas comentarios negativos, tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, de entrada nadie te va a conocer y no vas a poder hacer lo que más te gusta, que es enseñar. Entonces, estoy segura que hay áreas en tu vida en las que tú también tienes miedo a sentirte incómodo y que si tú enfrentas esta incomodidad, vas a ser más abundante. Porque a lo mejor esto significa que, no sé, salgas a vender, pongas tu propio negocio, que pidas un aumento, que aprendas una nueva habilidad. Y sí, al principio se va a sentir incómodo, pero no conozco ninguna persona realmente abundante que no haya tenido que pasar por un proceso de incomodidad hasta haber dominado esa habilidad. Por ejemplo, solamente nos incomodan las cosas que no sabemos cómo manejar. Pero, ¿cómo vas a aprender a manejarlas si tu miedo es tan grande que no te atreves a ir a practicar? No sé, por ejemplo, hablar en público. A lo mejor te incomoda mucho hablar en público o dar una presentación porque sí, nunca lo has hecho antes o lo has hecho pocas veces. Y las veces que lo has hecho a lo mejor te pusiste súper nerviosa o nervioso y la sensación fue tan incómoda que dijiste, esto no lo quiero volver a hacer. ¿Cómo te vas a hacer un experto hablando en público si no dominas ese miedo? La única forma de que te sientas cómodo o cómoda haciéndolo es haciéndolo muchas veces. Pero para eso tienes que dominar este miedo y ni siquiera es dominarlo, hacerlo a pesar de la incomodidad. Esos son los principales miedos que he tenido que enfrentar para hacerme más abundante. El segundo, el miedo a vender, que de alguna forma está ligado con el miedo a la incomodidad, pero el miedo a vender es muchísimo más profundo. Fíjate, yo creo que no importa si estás o no estás en un puesto de venta, no conozco ninguna persona profundamente abundante
que no haya tenido que aprender a vender algo. Así sea venderse a sí mismo. Incluso todo el tiempo estamos vendiendo. Si eres mamá, tienes que venderle a tus hijos la idea de irse a dormir o de lavarse los dientes o de que te hagan caso. Ahí usaste una herramienta de negociación y les vendiste tu idea y te la compraron. Así no haya habido un intercambio monetario. Todo el tiempo estamos vendiendo. Especialmente si queremos ser abundantes, la habilidad para vender es básica. Yo sabiendo esto y teniendo un gran temor a enfrentarme a la incomodidad y el miedo al dolor, para mí vender era casi que impensable. No me gustaba, me estresaba, porque en las ventas es donde aprendemos una de las materias más importantes que tenemos para cursar en el universo, en el planeta, más bien. Cuando tú sales a vender, tienes que trabajar toda tu estima, tu confianza, tu valor propio, tu merecimiento también para poder cobrar y cobrar bien. Entonces, para mí, el usar las ventas ha sido una maravillosa herramienta de despertar espiritual, porque aquí es donde me he dado cuenta que tengo miedo al rechazo, que tengo miedo a no ser suficiente. Porque cuando sales a vender y te dicen que no sé si a ti te pasa, pero a mí lo primero que me pasa es que creo que yo no soy suficiente, que no soy suficientemente buena, no soy suficientemente capaz. Y esto obviamente afecta la autoestima. Entonces, el aprender que el que alguien te diga que no, es decir, aprender a manejar el rechazo, entender que esto no tiene nada que ver con tu valor personal, que esto no tiene nada que ver con que eres suficiente, no eres suficiente, ha cambiado radicalmente la forma en la que yo enfrento las ventas. Y no significa que el día de hoy no me ponga nerviosa cuando salgo a vender. No, claro que sí. De hecho, me acuerdo que la primera vez que di una clase gratis en donde ofrecí un montón de información de valor y al final vendí mi curso Soy Abundante, ustedes no se imaginan el nervio que sentía yo cuando transicioné a hacer la oferta y dar el precio. Antes, o sea, la parte de la clase gratis, no, o sea, yo estaba feliz como sirena en el agua, compartiendo la información, enseñando con mucha facilidad, pero en el momento en que tuve que transicionar a dar la oferta y dar el precio, ustedes no se imaginan. O sea, el nervio me sudaba en las manos, estaba súper nerviosa, no podía tragar saliva. Y yo decía, pero pues, ¿qué me pasa? ¿Por qué veo con tanta resistencia el ofrecer algo de valor a otra persona? Pero precisamente era el miedo a enfrentar el rechazo. Y por supuesto que cuando yo di el precio y empezaba a ver comentarios de, ay no, es que está muy caro, es que no lo puedo pagar, es que no tengo dinero. Yo esto me lo tomaba personal y yo sentía esto como un rechazo directo. Y por supuesto la sensación de no soy suficiente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo hacía todo lo posible, o sea, bajaba mis precios con tal de que me compraran. A pesar de que estaba poniendo un precio muy por debajo del valor de lo que estaba ofreciendo. Es decir, me estaba prostituyendo con tal de que me compraran, porque yo tenía la creencia limitante de que si me compran, soy suficiente y puedo ser feliz. Si no me compran, no soy suficiente, entonces no puedo ser feliz. Entonces, fíjese cómo el aprender a vender, el vencer el miedo a vender, así sea venderle a tu jefe la idea de que te dé un aumento, implica bastante trabajo interior. Implica que tú sepas lo que vales. Por supuesto, tienes que ofrecer algo súper valioso a cambio de lo que vas a cobrar. Pero si tú sabes que lo que ofreces es valioso, no tendrías por qué sentirte incómoda al vender tu producto o tu servicio, o vender lo que sea que estés vendiendo. Entonces, ese es el segundo miedo que he tenido que vencer para hacerme más abundante. Eso te lo cuento porque a lo mejor tú me has visto en redes sociales, has tomado alguno de mis cursos o varios de mis cursos y crees que soy muy buena vendedora. Y sí, he desarrollado una habilidad para vender, pero no ha sido sin miedo. Ha sido con todo y miedo y con todo lo que me he tenido que trabajar sobre mi autoestima, mi confianza en mi valor propio. Y el tercer miedo que he tenido que vencer para ser más abundante es el miedo a sentir que no soy capaz. Usted no se imagina la cantidad de veces que me he despertado en las madrugadas, 4, 5, 6 de la mañana, con una angustia de sentir que no voy a ser capaz de enfrentar el problema que tengo en ese momento, o que no voy a ser capaz de
manejar a mi equipo, que no voy a ser capaz de implementar la nueva estrategia que me inventé en mi negocio, o que no voy a ser capaz de generar suficientes ventas para poder pagar los costos fijos. Es decir, el miedo a sentir que no soy capaz me ha acompañado muchas veces a lo largo de mi vida. Aquí lo interesante es que si no eres consciente de este miedo, esta angustia que te invade provoca que te paralices y que no tomes acción. Entonces, nunca te podrás dar cuenta, nunca podrás verificar que realmente sí eres capaz. O no vas a poder enfrentar las situaciones para poder darte cuenta qué habilidades necesitas aprender o desarrollar para así ser capaz. Porque claro que puede suceder que te enfrentas a una nueva tarea y no eres capaz de lograrla porque es nueva para ti todavía. Todavía no desarrollas las habilidades que necesitas para ser una crack en X, Y y Z. Pero si permitimos que este miedo a no ser capaz nos paralice y provoque que procrastinemos o que digamos, ay, no, esto no es tan importante, mejor no lo hago, entonces nunca vamos a poder desarrollar las habilidades para poder ser capaz, para poder ser expertos en algo. Y otra cosa que me he dado cuenta, súper importante, y esto me encanta verificarlo, es que normalmente el miedo es muchísimo más grande en mi mente de lo que realmente es tomar la acción y enfrentar la situación. Por ejemplo, hace unos cuantos meses tuve que enfrentar el retomar ciertas actividades en mi negocio. Y me daba mucho miedo porque tenía la creencia de que no iba a poder sola, que iba a ser muy abrumador, que iba a ser muy difícil. Entonces, en las madrugadas me levantaba con este pavor, con esta angustia, que híjole, no voy a poder, ¿qué pasa si me doy cuenta que no puedo y se me cae todo el negocio? Y esta angustia me generaba en las mañanas una mini depresión, como unas ganas de no quererme levantar. Cuando ya me levantaba, hacía una meditación y hacía una reprogramación mental de decir, a ver, sí puedo, he podido tantas veces en el pasado y cuando no he podido, he aprendido a hacerlo, entonces pues vamos a hacerlo. Me daba cuenta que ya tomando acción, hacer esa actividad a la que le tenía miedo era muchísimo más fácil. Es decir, el miedo era muchísimo más grande en mi mente de lo que realmente era ejecutar esa actividad. Entonces, todo eso te lo estoy compartiendo porque muy probablemente a ti también te pasa que hay ciertas cosas que te incomodan y que no quieres hacer y que tú sabes que haciéndolas vas a ser más abundante, pero te quedas en la parálisis o en la procrastinación o te quedas en esa zona de confort. A lo mejor es también ese miedo al cambio, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber, el miedo a no poder, a no ser capaz. Pero lo que te estoy tratando de transmitir es que si te quedas en esa zona de confort, en esa zona de seguridad, entre comillas, que tú crees que estás seguro no enfrentando eso, te vas a quedar con el mismo nivel de abundancia que tienes en este momento. Entonces yo te invito a hacer una lista de las cosas que te incomodan, de esos miedos que tienes a no ser capaz, del miedo a vender, del miedo a compartir tus ideas, del miedo a expresar tu voz y empieces poco a poco a enfrentarlos. Y vas a ver, de mí te vas a acordar. Me vas a venir a escribir un mensaje, a decirme, María, tenías toda la razón. El miedo era muchísimo más grande en mi mente de lo que realmente era en la realidad. Espero que te haya servido este video o este audio y espero verte muy pronto en alguno de mis programas.